para proyecto. Es como una idea, una cosa o alguna propuesta que conlleva cierta elaboración y preparación para cumplir una finalidad. No sé, yo creo que es algo más así. Muy bien, Sofía. Mencionas que es una idea, es una propuesta que conlleva a cumplir cosas como acciones, ¿no? Que conlleva a obtener acciones para obtener resultados de esa acción, ¿no? Está muy bien tu definición. Un proyecto puede iniciar o puede definirse como una idea para poder plantear alternativas de manejo o de solución, y teniendo claro cuáles serían las alternativas de manejo y de solución, pues ya podemos ir planteando las actividades que se tendrían que llevar a cabo, las acciones que se tienen que llevar a cabo para obtener resultados de esa actividad, ¿no? Resultados que tienen que estar planteados o que tienen que estar orientados desde el cumplimiento de objetivos de un proyecto, ¿no? Naraí, para ti, ¿qué es un proyecto? Para mí, ¿qué es un proyecto? Sí, ¿cómo definirías un proyecto? Para mí un proyecto es una idea, puede ser productiva, puede ser social, que pueda beneficiar a un grupo o a una persona y que al mismo tiempo, bueno, así, no voy a estar diciendo otras cosas. Ok, entonces una idea es una actividad que beneficia a una persona o a un grupo de personas, ¿no? Entonces tengo una idea de proyecto. Esa idea puede ser que nació de algunas oportunidades que yo vi con respecto a la actividad que se está desarrollando, y pues ya teniendo esta idea, aprovechando las oportunidades que se van dando, ya sea de mercado, de comercio, o de alguna tecnología productiva, ya planteo actividades que va a beneficiar a un grupo de personas, ¿sí? A eso se le llama objetivos en común. Muy bien, entonces vamos a ver, hay varias definiciones. La verdad que la definición de proyecto, la definición de proyecto, pues son varias, y acá tengo acomodada algunas, ¿no? Dice que un proyecto es un modelo de emprendimiento a ser realizado con las precisiones de recursos, de tiempo, de ejecución y de resultados esperados. Entonces, un emprendimiento, recuerden que el emprendimiento pues nace de un estudio hecho antes, ¿no? Si yo me voy a dedicar a la construcción de zapatos, no sé, de botas vaqueras, pues tengo que primero analizar tal vez la situación de esa actividad en cuanto a oferta, en cuanto a demanda, en cuanto a costos de producción, en cuanto a redituabilidad de esa actividad. Y si esa información que yo recabé previamente en cuanto a la retribución económica de esa actividad, pues la veo factible para desarrollarla, pues empiezo a emprender, ¿no? Empiezo a ofrecer ese tipo de servicios, pero antes, para poder ofrecer ese tipo de servicios, pues necesito implementar un plan de ejecución, un plan de acción, ¿no? Definiendo el objetivo, las metas y las actividades que se tienen que desarrollar, y esas actividades pues necesariamente se tienen que invertir recursos que tienen que ver desde el estudio de mercado, desde el estudio técnico de ese proyecto, cuáles son las fases de la etapa productiva para la elaboración de botas vaqueras, ¿sí? Tengo que invertir, por ejemplo, en diseñadores que me hagan el diseño de nuevos modelos de botas que sean llamativas, porque el estudio de mercado pues me dice que hay un mercado insatisfecho, y la mayoría son jóvenes, pero que buscan modelos adecuados
a la edad que tiene, ¿no? mi mercado, ¿sí? Y seguramente pues tengo que diseñar nuevos modelos en colores, en todo el diseño, ¿no? Y tengo que manejar recursos para poder pagar los sueldos y salarios de la gente que yo voy a contratar, o para comprar insumos, o para comprar activos fijos, maquinaria, equipo, pago de elaboración del proyecto, de asesor técnico, ¿sí? Entonces hay un desembolso de recursos ahí y que tiene que tener un tiempo de ejecución. Es decir, que los proyectos no duran toda la vida. Un proyecto tiene un inicio y tiene un final, y eso lo va a definir dependiendo de qué actividad productiva se va a desarrollar, qué tan pronto se pueden obtener los resultados de ese proyecto, de esa actividad que se va a desarrollar, ¿sí? Y pues ya con ello, con el cumplimiento de esas actividades, de esos objetivos y de esas metas, pues ya se va definiendo el tiempo que va a durar ese proyecto, ¿no? Lo cual se le llama el ciclo de vida del proyecto. Hay proyectos que pueden durar un año, hay otros que pueden durar hasta 5 o 10 años, dependiendo mucho de la naturaleza de ese proyecto, ¿sí? Otra definición nos dice que un proyecto es una búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema tendiente a resolver una necesidad humana, ¿sí? Entonces, existe un problema, tengo que hacer búsqueda de cómo resolver ese problema de una manera más eficiente, ¿sí? Y ofrecer esa solución a los clientes, al grupo social o al grupo de productores que está enfrentando ese problema, ¿no? Es lo que ustedes ya en esta etapa ustedes ya identificaron el problema. Ahora tenemos que proponer soluciones inteligentes. Con toda la formación académica que han tenido en cuanto al área rural, en cuanto al área productiva, pues tienen que movilizar esos conocimientos y poder plantear alternativas, soluciones inteligentes para dar respuesta a esos problemas que está enfrentando ese grupo de trabajo, ¿no? Tal vez tengan necesidad de investigar, de hacer revisión bibliográfica, como el caso de Naraí, que le comentaba, pues hay alternativas para evitar la inundación. Ya propuse algunas, pero tal vez tengan necesidad de tener que investigar más información para poder resolver ese problema de inundación que se está dando en esta zona muy cercana de la costa y que los pozos de absorción pues no funcionan, ¿no? Entonces es esa búsqueda inteligente, ¿sí? Tendientes a resolver necesidades humanas de manera individual, de manera colectiva, de manera comunitaria o de manera territorial, ¿sí? Entonces son necesidades que van enfocadas a algún cierto nivel, ya sea individual, colectivo o a nivel territorial. Otra definición nos dice que un proyecto es un conjunto de acciones ejecutados de forma coordinada con el propósito de alcanzar un objetivo fijado de antemano. Acá vean que lo importante de esta definición nos dice que son acciones en conjunto que se llevan y que deben de estar coordinadas, sí, que deben de estar ordenadas de cierta manera lógica, ¿sí? Por ejemplo, no puedo decir si el problema principal es la baja productividad del maíz en la milpa, pues no puedo decir que lo primero que voy a hacer pues sea la diversificación de cultivo, ¿no? Porque tal vez al diversificar el cultivo de la milpa, pues yo esté bajando densidad de población del maíz y no esté solucionando esa problemática de incrementar la productividad, ¿sí? Entonces, primero tengo que resolver la productividad. ¿Y cómo lo voy a resolver? Tal vez buscando una variedad más eficiente, mejorando la calidad del suelo, dando manejo integrado de plagas y enfermedades. Y finalmente, pues si me interesa la diversificación, que es algo integral, pues lo tendría que introducir en este aspecto, ¿no?
Entonces tiene que tener cierta lógica, tiene que tener cierta congruencia. No puedo iniciar en los pies, sino antes haber construido la cabeza de algo, ¿no? Entonces todo tiene que ser de manera ordenada, coordinada y fijando con el propósito del proyecto que se va a establecer. Dos últimas definiciones. Dice que es la compilación de antecedentes y elementos del diagnóstico que permiten planear, concluir y recomendar las acciones que se debe de llevar a cabo para materializar una idea. Entonces acá también nos dice que un proyecto pues también puede nacer de antecedentes que se tengan, ¿sí? Nace de un diagnóstico, lo que ustedes ya hicieron. Un diagnóstico no puede nacer de la nada o solamente decir, bueno, como a mi vecino le está yendo bien en la producción de chile habanero, pues voy a hacer un proyecto para chile habanero, ¿no? Cuando no tengo antecedentes de esa actividad productiva, no conozco tal vez esa actividad, voy a incursionar en algo nuevo, entonces pues eso puede llevarme al fracaso, sin antes haber conocido bien el antecedente, haber hecho un diagnóstico bien detallado para poder establecer ese proyecto y con ello pues planear las actividades que se van a llevar a cabo, ¿no? Y ya la última definición nos dice que es una propuesta ordenada de acciones que pretende la solución o la reducción de un problema. Acá vean también algo importante. Muchas veces no tenemos en cuenta que lo que planeamos, lo que establecemos en el documento, pues no se va a cumplir al 100%. Hay muchos supuestos, como ya lo vimos en la matriz del marco lógico, que pueden hacer que no se cumpla al 100% esa actividad, ¿sí? Pero por lo menos sí tuvimos una reducción de ese problema o pudimos solucionar algunos problemas y otros no, ¿sí? Entonces debe de haber un avance en cuanto a la resolución de esos problemas que se tienen si están planteados en el proyecto, ¿sí? Y esos problemas pues afectan de manera individual o de grupo y en la cual se plantea las acciones, conociendo bien el problema, conociendo bien las causas, ya puedo plantear las acciones que se van a llevar que se van a tener que ejecutar, las tareas, el trabajo que se tiene que desarrollar para poder resolver esos problemas. Tengo que plantear los tiempos, en qué momento se va a llevar a cabo, poner el cronograma de las actividades y también los recursos que se requieren, ya fijando las tareas, el tiempo y la complejidad de esas tareas, pues ya puedo ir presupuestando, hacer un presupuesto del dinero que voy a requerir para poder ejecutar esas acciones planteadas, ¿sí? Entonces, para complementar la solución de propuestas dentro de las limitaciones técnicas, sociales, económicas y políticas en las cuales el proyecto se va a desenvolver. Entonces también me dice que hago estas acciones, fijo los tiempos, los recursos que voy a necesitar, pero también es importante este análisis de las limitantes técnicas que pueden haber, ¿no? Ese estudio de esas limitantes técnicas o ese estudio de las tecnologías avanzadas o de las técnicas de producción que puede utilizar para mejorar esa actividad, ¿no? También pueden haber limitantes sociales, por ejemplo, de que, pues sí, en un principio se trabajó con el grupo, se hizo el diagnóstico, se propuso el proyecto, pero pues al final el grupo decidió ya no trabajar el proyecto, ¿no? Por X o Y razón, pues se retira y nos quedamos sin personal para poder ejecutar ese proyecto. O se tiene el proyecto, ya se elaboró bien, con todos los lineamientos que piden las agencias financieras, pero pues desafortunadamente, pues ese proyecto no obtuvo el recurso necesario para que sea financiado esa actividad, ¿no? Y algunos problemas políticos de que son marcos legales que muchas veces no se cumple en el proyecto
Y eso pues también puede estar limitando muchas de las acciones que se van desarrollando, ¿no? Entonces, el proyecto tiene dimensiones económicas, ecológicas, sociales y también un marco legal que se debe de respetar, ¿no? Entonces, dice que la dimensión económica pretende ordenar y sistematizar la información de carácter monetario, buscando analizar las necesidades de capital. Entonces, si yo ya tengo la idea de un proyecto, tengo que saber que la dimensión económica, hacer la proyección económica de esta actividad, de este proyecto, pues conlleva a poder elaborar y tener a tiempo un presupuesto de esa actividad que se va a desarrollar, ¿no? Un presupuesto bien elaborado, un presupuesto en la cual pues yo tenga el mejor presupuesto. Muchas veces hay instituciones de gobierno que te piden, por ejemplo, que en la dimensión económica tengas por lo menos tres cotizaciones o 3 presupuestos de 3 empresas que te puedan ofrecer ese recurso, ¿no? Por ejemplo, si es un sistema de riego, necesito meter 3 presupuestos y el que me ofrezca mejor precio, el que me ofrezca mejor servicio también, pues es el que se estaría contratando, ¿no? Pero tengo que tener claro cuánto me va a costar ese proyecto, esa actividad, ¿no? Una vez ya elaborado el presupuesto del proyecto, teniendo en claro las tareas, las metas y los objetivos, entonces yo ya puedo pensar cuánto de dinero necesito, cuánto de dinero total requiero, tanto en activos fijos, en activos diferidos, en activos circulantes, en pago de personal, ¿sí? Que todo esto va en el presupuesto y con ello pues ya poder buscar alternativas de financiamiento, ¿sí? Si mi actividad es agrícola, pues seguramente tendré que estar revisando las convocatorias de la SAGARPA, de la SADER, tal vez también de la FAO, que es un organismo internacional, del FIRCO, del FIRA, que son instituciones que financian proyectos agropecuarios, ¿sí? Si mi proyecto es de artesanía, pues tal vez tenga que buscar o revisar las fuentes de financiamiento del INAES, del Instituto de Economía Solidaria, tal vez también de la Semarnat, que muchas veces financia proyectos que tengan que ver con aprovechamiento de recursos naturales, en este caso maderables para la elaboración de artesanías, ¿sí? Entonces, dependiendo del presupuesto y del objetivo de mi proyecto, pues comienzo a buscar, hago ese listado de las fuentes de financiamiento que voy a requerir para que ese proyecto sea financiado o por lo menos someterlo a financiamiento, ¿sí? Y después de haber hecho eso o antes de haber hecho eso, porque es parte de lo que es la viabilidad económica del proyecto, pues tengo que hacer la evaluación económica de ese proyecto, ¿no? Calcular la relación costo-beneficio por cada peso que yo invierta en esa actividad, ya sea producción de chile, ya sea mejoramiento de potreros, ya sea producción de miel, por cada peso que yo invierta en esa actividad, cuánto voy a ganar, voy a recuperar ese peso y cuánto de utilidad voy a tener, 20 centavos, 50 centavos, un peso, 5 pesos, que es la relación costo-beneficio. Es un tipo de viabilidad económica que se realiza para los proyectos, o de la tasa interna de retorno, en cuánto tiempo yo estaría recuperando esa inversión, esos 100,000 pesos que invertí para establecer ese potrero, en cuánto tiempo lo estaría recuperando, qué utilidad me estaría dejando y en cuánto tiempo, ¿sí? El valor actual neto del dinero, recuerden que el dinero va perdiendo plusvalía y por lo tanto, conforme vaya, no es lo mismo tener 100 pesos hoy en día que tener 100 pesos
no sé, en 3 años, ¿no? Se va depreciando el dinero y por lo tanto el valor actual neto me actualiza el dinero que voy a obtener en cierto tiempo, ¿no? Con una tasa de retorno, y eso me facilita decir, bueno, si invertí 100 pesos, a los 3 años ya obtuve 300,000 pesos, pero de esos 300,000 pesos estoy obteniendo los 100 pesos, los 100 pesos de inversión, y me está quedando 200 pesos de utilidad, pero esos 200 pesos tengo que actualizarlo a ese año en el cual está, ¿no? Porque puede ser que sea engañoso, que te diga sí son 200 pesos, hay utilidad, pero como se devalúa rápido el dinero, pues puede ser que equivalga a 100 pesos igual, ¿no? Y que no esté teniendo la utilidad, que esto lo vamos a ver en la unidad 3, ¿sí? Y esto con el fin también de mejorar los ingresos económicos en un lapso de tiempo a la población objetivo. Si vamos a intervenir en alguna actividad productiva, si vamos en esas unidades que ya identificamos o en esos proyectos que ya identificamos, tenemos que asegurar que ese proyecto va a ser redituable, que vamos a recuperar lo que se invierte y va a dejar utilidades, porque pues tenemos que mejorar esa calidad o esa condición de vida que está teniendo esa población, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta eso, de que si yo invierto un dinero, pues tengo que recuperar esa inversión y tengo que generar utilidad, y con ello pues estaría mejorando la calidad de vida de la población objetivo. Muchas veces cuando no tenemos claro esto, pues sí vendemos el proyecto, gestionamos el recurso, no hicimos bien el cálculo de viabilidad económica, y en vez de mejorar la situación económica de ese rancho, de que el dinero vaya para esta vía, que vaya incrementándose, pues nos podemos endeudar y puede venir para esta vía, ¿no? Incluso podemos hacer que se pierda la infraestructura que ya se tiene. Por ejemplo, si pedimos préstamo en un banco, hipotecamos el rancho para que nos dieran ese dinero y poder establecer el potrero. Y bueno, con los cálculos que hicimos o hicimos malos cálculos, pues no generamos esa utilidad, pues nos vamos a quedar incluso, y tenemos que pagarle al banco, pues nos vamos a quedar incluso sin ese proyecto, sin esa actividad que ya estaba en marcha, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadosos en cuanto a esta dimensión económica del proyecto. También tiene una parte social. Los proyectos tienen una parte de ayuda o de favorecer condiciones en las comunidades, a grupos sociales. Y dice que la ejecución de un proyecto trae consigo la modificación de los escenarios y contextos sociales donde se desarrollan, las cuales pueden ser positivas o también pueden ser negativas, ¿sí? Por ejemplo, si es una comunidad mayahablante, muy tradicionalista, que se dedica a la actividad de la milpa, a la actividad de la apicultura, y no tomamos en cuenta esas actividades que ellos hacen, y proponemos un proyecto de cultivo de soya, porque el suelo y las condiciones climáticas que hemos estudiado de esta zona, pues son apropiadas para el cultivo de soya, pero pues es un cultivo que no va de acuerdo a la cultura de esta comunidad, y podemos estar afectando esas condiciones sociales que tiene la comunidad, ¿no? Entonces, pues un proyecto tiene que buscar mejorar la calidad de vida de la sociedad, disminuir la pobreza, no endeudarlos, no dejarlos en una situación de pobreza extrema, sino que si somos profesionistas, hemos hecho todos los estudios del proyecto y debe de generar utilidades, y por lo tanto, pues con ese proyecto podemos disminuir la condición de pobreza que tiene esa comunidad, ¿no? También contribuir con la seguridad alimentaria, tal vez creando empleos dignos y sanos, con sueldos, con salarios bien pagados, para que la gente que habita en esta comunidad
pues tenga la posibilidad de comprar una canasta básica de alimentación, ¿sí? Que pueda también hacer mejoras en su condición de vida, ya sea en su casa, habitación, o en otros aspectos que ellos consideren. Y también algo muy importante que muchas veces no lo percibimos, y que también cuando hacemos el listado de actividades, no lo consideramos. Por ejemplo, yo esperaba ver algunas actividades ya concretas en su matriz del marco lógico, y no las vi. Por ejemplo, en el caso de apicultura, mencionaban que no hay buena producción por un mal manejo, pues seguramente no tienen la capacitación, no han tenido un técnico en apicultura que les dé esa capacitación a la gente, y por lo tanto por eso hay una baja producción. Y entre esas actividades pues tenemos que poner capacitación en división de colonias, cría de reinas, en alimentación artificial en temporada de escasez. Entonces, toda esta capacitación van a ir encaminadas a mejorar las habilidades y aptitudes de la comunidad, ¿sí? También no olvidar de que pues esa comunidad seguramente tiene conocimiento, tiene habilidades, también aprovecharlas en nuestro proyecto, ¿sale? Entonces, eso también tenemos que considerarlo, y abarca la parte social del proyecto que yo estoy emprendiendo. Crear fuentes de empleo viables y dignos para la comunidad. Hemos hablado mucho de la migración del campo a la ciudad, y eso es por la falta de capacidad de los técnicos, de financiamiento, de proyectos encaminados a mejorar la calidad de vida de esta población, a llevarles proyectos que sean viables, y al tener proyectos viables con sueldos dignos, con retribuciones a su economía, seguramente esta población que migra pues se va a quedar en esta comunidad trabajando ese proyecto, ¿no? Entonces hay que crear esas fuentes de empleo, y los proyectos tienen que estar encaminados a ello, ¿no? Revaloración de la cultura también. Esto es algo que también debemos de considerarlo. Recuerden que cuando vimos las fuentes de financiamiento, pues mencionábamos que tenemos que estar apegados al plan de desarrollo municipal o al plan de desarrollo federal, y una de ellas pues marca también del arraigo cultural y del desarrollo sustentable, ¿no? Entonces, tal vez en esas actividades poder proponer algún convivio, alguna reunión, o por ejemplo la celebración de algunos rituales, de algo que los haga sentirse identificados con la actividad que ellos están desarrollando, ¿no? Entonces también hay que promover la revaloración de la cultura, de la lengua, de la vestimenta, de los ritos y celebraciones, de toda esa cosmovisión maya. En cuanto a los proyectos, la verdad que los proyectos dan para muchas cosas, no solamente la parte productiva, sino que también tiene que ver incluso con mejorar las relaciones familiares, con tejer esos tejidos sociales más sólidos, hacerlos más sólidos, porque muchas de esas actividades pues conviven vecinos, conviven ejidatarios, y se va creando un vínculo social mucho más amplio, ¿no? Como cuando estaba la milpa. Cuando estaba la milpa, la comunidad estaba muy organizada, habían lazos sociales muy fuertes entre familias, y cuando la milpa se va perdiendo, vamos viendo que las familias cada vez se vuelven más individualistas, cada vez atienden solamente necesidades familiares, y se olvidan de las necesidades comunitarias y de los otros vecinos que se tienen, ¿no? Entonces también esto hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, la dimensión ambiental, y esto pues se marca lo que es el desarrollo, el plan de desarrollo, que tiene que ver con los proyectos, tienen que estar encaminados a minimizar los impactos ambientales que pueda generar un proyecto, ¿no? Si yo voy a proponer la cría de ganado bovino,
pues tal vez encaminar ese proyecto en parcelas silvopastoriles, en parcelas biodiversificadas, y no solamente en un monocultivo de cierto pasto o de cierto cultivo. Hacer uso también adecuado de los residuos que va generando esa actividad. Por ejemplo, si tengo bovinos y hay mucho excremento, pues tal vez valdría la pena compostearlo, y posteriormente pues aplicarlo en las parcelas, en los potreros, y no desecharlo a orillas de camino o en los basureros, sin antes darle un tratamiento adecuado, ¿no? Promover la biodiversidad, promover el manejo sustentable del agua y del suelo. A todo eso tiene que estar encaminado nuestro proyecto, ¿no? Hoy en día ya los proyectos que tienen que ver con agricultura industrializada, pues están financiando menos, porque el plan de desarrollo pues tiene que ver con ese desarrollo sustentable, proyectos que aterricen en cuanto al manejo de los recursos de manera sustentable, ¿sí? Y la última dimensión de los proyectos, pues está también el marco legal. Ya vimos, por ejemplo, de que es importante analizar el ordenamiento ecológico territorial para ver qué actividades están permitidas en esta zona y qué actividades no. Y de las que estén permitidas, pues son las que tenemos que promover, porque se ha hecho un estudio exhaustivo, de qué proyectos sí, de qué proyectos no, dependiendo del impacto que pueda tener cierto proyecto. Entonces ya están esos ordenamientos territoriales que podemos hacer uso de ellos, y también tenemos que adaptarnos a ellos, ¿no? Está la ley también de equilibrio ecológico, que esta es se supone que es la ley madre que da cabida a todos los demás normas o leyes que fueron establecidas, ¿sí? Del equilibrio ecológico se desprende el ordenamiento territorial, se desprende también que toda actividad productiva, toda actividad empresarial o todo proyecto que tenga que ver con el uso de recursos naturales en grandes superficies, pues tienen que hacerse estudios de impacto ambiental, ¿no? Si yo voy a proponer establecer potreros en la zona de Chicxulub, pues antes de establecer esos potreros, pues tengo que saber si no hay especies que estén en peligro de extinción en esta zona, ¿sí? Tengo que hacer un estudio de impacto ambiental, y con ese estudio de impacto ambiental de las especies de fauna y flora de este lugar, pues ya proponer el manejo de ese lugar. No es que no lo hagas, sino si vas a quitar esa vegetación, algunas empresas son obligadas a reforestar otras áreas, ¿sí? Entonces también tenemos que ver si en el lugar donde estamos ubicados hay alguna reserva ecológica, si hay alguna especie que esté en peligro de extinción, y que necesite entregarse un estudio de impacto ambiental, y así cumplir con la norma, y no que después de que ya tengamos el financiamiento y que estemos limpiando el área para establecer el potrero, pues venga la Profepa o que venga la Semarnat y nos clausure esa actividad porque no contamos con ese estudio de impacto ambiental, si así lo requiere, ¿no? Y el manejo integral de los residuos, que también es otra ley, la ley de manejo integral de los residuos, que también dice que todo poseedor o toda aquella persona que genere residuos en cierto volumen, pues también tiene la necesidad de darle manejo a esos residuos, y por lo tanto tiene que presentar un plan de manejo, ¿sí? Un plan de manejo bien elaborado, para que se otorguen los permisos de establecimiento de ese proyecto. Si mi actividad es la producción de ganado, de engorda, y genera, no sé, por lo menos 400 toneladas al año, pues seguramente yo tenga que entregar un plan de manejo de residuos. ¿Qué se va a hacer con esos residuos que se están generando en esa unidad de producción, ¿no? Se tiene que registrar a la Semarnat, para poder solicitar esos permisos.
en dado caso de que pues no sea un gran generador, pues no requiere de entregar ese plan de manejo de residuos, ¿no? Entonces tenemos que funcionar, tenemos que conocer parte de la ley, de la dimensión legal en cuanto a la actividad que vamos a desarrollar ya como proyecto productivo. ¿Sí? Entonces, pues tenemos, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda hasta acá, algún comentario. ¿Siguen ahí? ¿No se han dormido? Sí, profe, aquí estamos. ¿Sí? No tengo ninguna duda. Bueno, muy bien. Entonces, continuamos y también es importante conocer que los proyectos los podemos clasificar en proyectos sociales y proyectos de inversión. Los proyectos sociales, por ejemplo, son los programas, son los subsidios que muchas veces el gobierno, a nivel estado o a nivel municipal, se crean para beneficiar a una sociedad en común, ¿no? Por ejemplo, la comunidad donde va a trabajar el equipo, bueno, Raciel y Sofía, ¿no? Un proyecto social tal vez sería poner un parque en esa comunidad, ¿no? Ese proyecto social pues le corresponde al municipio gestionar ese recurso para establecer ese parque, ¿no? O para poner alumbrado público o para, no sé, servicios de agua potable. Entonces, que este proyecto generalmente no se evalúa en cuanto a la retribución de ese recurso, en cuanto al, no se hace el análisis de sensibilidad económica, porque es un proyecto en infraestructura que va a beneficiar a un grupo o a una comunidad en común, ¿no? Acá no se evalúa el beneficio. Mientras que los proyectos de inversión sí tienen que tener esa parte de retribución, de que voy a recuperar mi inversión y voy a generar utilidades para que ese proyecto pues tenga sustentabilidad económica, ¿no? Que se maneje a lo largo del tiempo, que cuando el recurso que se le dio a la empresa ya no esté disponible, pues esa empresa tenga la capacidad de seguir generando ese recurso y poder mantener su proyecto por mucho tiempo, ¿no? Entonces, este proyecto de inversión sí se requiere un documento escrito, se necesita toda una estructura de un proyecto, desde lo que es el estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio financiero del proyecto, ¿sí? Mientras aquí no puede ser una solicitud, puede ser un programa que llegó, o puede ser tal vez o sí puede ser un proyecto elaborado, un proyecto social, pero sin la parte de análisis de sensibilidad económica, ¿sí? Entonces, de esos proyectos de inversión, pues tenemos que ver de dónde va a venir el dinero. Puede ser inversión privada. Por ejemplo, si esta unidad donde está Naraí cuenta con la solvencia económica para establecer los potreros, pues tal vez no necesitemos gestionar ese recurso, porque la empresa tiene ese dinero. Va a invertir en cuanto al hacer el plan de mejora de los potreros y incrementar el número de potreros para tener alimento para el ganado, pues prácticamente todo el año, ¿no? ¿Sí? O si no se cuenta con ese dinero, con ese recurso, pues se puede solicitar recursos a fuentes públicos, ¿no? Desde lo que es el banco, hay bancos de financiamiento, las instituciones y programas de gobierno que pueden financiar esa actividad productiva, pero que sí te piden un proyecto bien elaborado, ¿sí? Entonces se buscan las fuentes de financiamiento más apropiadas para la actividad que se va a desarrollar y con ello pues ya comienza el proceso de gestión y de análisis de ese proyecto, ¿sí? Lo mismo pasa para proyectos sociales. Generalmente se dice que los proyectos sociales son financiados por un 80% por recursos públicos y un 20% por empresas privadas. No sé si han escuchado, por ejemplo, que cuando vas al súper te dicen
¿Deseas donar para mejorar las condiciones de vida de cierta población o para distribuir canastas básicas en una comunidad que muchas veces maneja Bimbo, maneja el grupo Coca-Cola? Pues eso recaudan recursos y los invierten en proyectos sociales, proyectos que tengan que ver con mejora comunitaria, pero que son proyectos es dinero recaudado por una institución privada y ese dinero pues va destinado para mejorar alguna actividad en esa comunidad, ¿no? También puede venir dinero del extranjero, sobre todo los países que están en vías de desarrollo. Hay muchas fuentes de financiamiento a nivel internacional que se encuentran funcionando en el territorio yucateco con miras de establecer proyectos sociales, ¿no? Por ejemplo, está la Fundación Kellogg's, que es una de las agencias financieras de proyectos sociales. Está la Fundación Rigoberta Menchú, que también es otra de las fuentes financieras de proyectos sociales. Está también la Unión Europea para la Educación de los Adultos, que también da dinero para establecer proyectos sociales, ¿no? Y eso es muy importante que ustedes consideren, porque si su proyecto de inversión tiene una parte social, entonces podemos gestionar una contraparte de ese proyecto derivado de este financiamiento de fuentes privadas o de instituciones internacionales que financian esa actividad. Les pongo un ejemplo: si vamos a trabajar la cuestión de apicultura y vamos a proponer que se va a reforestar un área deforestada para establecer plantas melíferas, hay instituciones internacionales las cuales financian esa actividad y pues esto que vamos a meter a financiamiento por las instituciones internacionales, no la vamos a meter para inversión para estos programas de gobierno, ¿no? A eso se le llama buscar contrapartes del proyecto. ¿Qué me puede financiar esta empresa, esta institución? ¿Qué me puede financiar esta otra actividad? Y así juntos obtener el presupuesto que requerimos para echar a andar ese proyecto que se tiene, ¿sí? Entonces, la elaboración de un proyecto consiste esencialmente en organizar un conjunto de acciones y actividades a realizar que implican el uso y la aplicación de recursos humanos, financieros, técnicos en una determinada área o sector con el fin de lograr ciertas metas y objetivos, ¿sí? Entonces tenemos el planteamiento de los objetivos, tenemos las acciones que se van a llevar a cabo. De las acciones que se llevan a cabo tenemos que plantear las tareas y de estas tareas tenemos que tener el presupuesto. Y si esto es un engrane bien, es un engrane que está funcionando porque se planeó y se diseñó correctamente ese proyecto, pues vamos a tener un resultado en cuanto al cumplimiento de metas, ¿sí? Seguramente vamos a tener bienes y vamos a tener servicios para cumplir con las metas que establecimos en la actividad, en el proyecto, ¿no? Pero esto tiene que estar avalado de diferentes estudios y tiene que estar en sincronía todos para que se cumplan las metas de esta actividad, ¿sí? Entonces también decimos que los proyectos y para el cumplimiento de metas de la actividad, pues es importante saber que el proyecto tiene una fecha de inicio y tiene una fecha de cierre, a lo cual le llamamos ciclo de vida de un proyecto, ¿sí? Entonces, el ciclo de vida es el conjunto de fases por la que transcurre un proyecto desde que nace hasta que finaliza, ¿sí? ¿Y en qué momento inicia? Desde que yo comienzo a hacer el diagnóstico de esa unidad de producción. Es decir, ustedes ya iniciaron con la fase de su proyecto, ya están en la fase de inicio. Aquí todavía falta plantear las acciones
los objetivos concretos, las metas y las tareas, y dependiendo de eso, pues va a ser la duración de este proyecto, el tiempo que va a tardar para desarrollar ese proyecto, y al cabo de ese tiempo, pues tenemos que darle cierre a ese proyecto. Muchas veces asociaciones civiles que financian proyectos, pues se quedan toda la vida, mucho tiempo en la misma comunidad, con el mismo proyecto, y eso no debe de ser, ¿no? Porque el proyecto debe tener un inicio y debe tener un final, un cierre, y al momento de dejar libre a esa comunidad, a ese grupo social que ya está gestionando los recursos que se requieren, los recursos necesarios, pues ya son autodependientes, ya son autónomos, ya pueden crear su propio desarrollo, ya saben cómo gestionar. Entonces es el momento de que se retire la asociación civil, la ONG, para que ellos tengan esa autonomía y puedan seguir con sus actividades productivas, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a plantear. Ustedes van a ver que cuando hagamos la proyección de su proyecto, pues puede ser a 1 año, a 2 años, a 5 años, dependiendo de la complejidad del proyecto que vamos a establecer, ¿no? Y de los tiempos que se requieren para cumplir esa actividad, y esa actividad pues tiene que ser redituable, ¿no? Entonces, los proyectos pues pasan por 7 fases. La primera es la de inicio, la que ya mencionamos, es en la cual ustedes están ahora. Está la de definición, en la cual se establecen los objetivos, las metas. El de diseño, en la cual se va describiendo paso a paso cada una de las actividades que se van a desarrollar. Y también está la de planificación, en la cual se planifica la actividad, en qué tiempo se va a hacer, quién va a ser el encargado de desarrollar esa actividad, ¿sí? Y cuántos recursos se requiere, y la ejecución de ese proyecto. Y una vez planeado, ya con el presupuesto, con el personal, pues se ejecuta ese proyecto. Ese proyecto se ejecuta hasta llegar al cumplimiento de las metas y de los objetivos, y llegar a una etapa en la cual se llama operación, en la cual el proyecto ya está operando de manera natural, ya está funcionando, ya está generando ese producto, ese bien, y ya está teniendo flujo de caja, flujo de efectivo, para poder evaluar el análisis de sensibilidad económica del proyecto, ¿no? Y finalmente la finalización, en la cual entregamos la evaluación del proyecto, el informe del proyecto, la comprobación de gastos, y todos los probatorios que se tengan que entregar, ¿no? Entonces, en el inicio dice que primeramente se define el objetivo del proyecto, se hace el estudio inicial de viabilidad técnica, económica y comercial, un previo estudio, porque en el inicio no podemos entrar a detalle. Si yo ya sé que es la actividad apícola, cría de abejas o producción de miel, por eso yo les sugerí que sea esa actividad, porque pues es una actividad que tiene demanda económica, ¿no? Que hay un mercado insatisfecho. Es una actividad que puede generar flujo de efectivo rápido. Es una actividad que puede ser redituable económicamente, porque la miel es un producto que no baja mucho de precio, ¿sí? Que tiene la apertura comercial. Entonces son supuestos, esa información previa que ya tengo, pero no es el estudio completo de la viabilidad técnica, económica o comercial, sino que son esa información previa que yo tengo para dar sustento a la idea de inicio de ese proyecto, ¿no? Y se evalúan las alternativas, como por ejemplo yo les mencionaba, tal vez formar cooperativas de productores, ver la certificación orgánica de esa miel, comprar más colmenas para tener alta productividad, tal vez gestionar en el proyecto un centro de acopio de miel para que todos los productores que pertenecen a la cooperativa pues vayan a depositar su producto allá y se pueda comercializar en volumen. Entonces esas son alternativas que yo estoy proponiendo, que no voy a saber si son viables hasta que yo haga el estudio de cada una de ellas, ¿sí?
Por ejemplo, yo lo que ya les dije ahorita en su trabajo, todas las propuestas y alternativas, ustedes tienen que investigar y tienen que evaluar si se va a llevar a cabo o no, si no solamente se queda en las propuestas. Estudio de alternativas para realizar el proyecto es lo mismo. Primeras estimaciones de recursos necesarios y costos y plazos. También acá ya puedo decir, bueno, si es la actividad de producción de miel, tal vez como es muy rápido la producción de miel, hay flujo de efectivo, tal vez la proyección sea a 2 años o a 3 años, ¿no? Se voy a contemplar, por ejemplo, constituir al grupo, capacitarlo, tal vez tener ya la figura jurídica como sociedad cooperativa, tener también ya un centro de acopio, la certificación orgánica, pues tal vez sí me lleve 3 o 4 años, pero si solamente la producción, seguramente que un año o en 2 años yo ya esté teniendo información con respecto a eso, ¿no? Y la definición, pues acá otra vez, en el inicio donde ya propongo la idea o el objetivo de ese proyecto, pues ya acá ya comienzo a validar, ya hice estudio de esa alternativa, ya la problemática ya le dio una mejor redacción, ya cumple con los requisitos para poder fijar el objetivo, y entonces aquí en esta etapa ya se definen muchas cosas. Se define el objetivo del proyecto, se definen los objetivos específicos, las metas del proyecto, ¿sí? Y también la evaluación de las distintas alternativas contempladas. Ya una vez definido el objetivo, las metas, pues seguramente ya tengo también algunas alternativas y comienzo a evaluar si es viable o no establecer un potrero bioenergético, un potrero de maíz o de ramón solo, o un potrero que tenga que ver con parcelas silvopastoriles. Entonces voy evaluando, ¿no? Elaboración de la oferta para la operación por parte del cliente. Eso también es importante. Desde el momento de la definición, yo ya comienzo a hacer un estudio de mercado. Ya sé más o menos quiénes son mis principales clientes, cómo quieren el producto, cada cuándo lo requieren, qué volumen vamos a comprar. Y ya tengo una cartera de clientes que voy definiendo para poder sustentar más adelante ya el proyecto en sí, cómo va a estar redactado, ¿no? Realizar el estudio de viabilidad y de evaluación de riesgos. Esto ya hicieron un previo análisis cuando hicieron el plan, el marco lógico. Les pedían estudios de riesgo o los supuestos, que es como se llama en la matriz del marco lógico, los supuestos. Y en la viabilidad, pues acá se tiene que trabajar con algún análisis de sensibilidad, ¿no? Que muchos campesinos ya saben, por ejemplo, que si siembran 1 hectárea de maíz, saben más o menos cuánto le vamos a invertir, cuánto más o menos vamos a cosechar y cuánto de dinero va a ingresar en el grupo, ¿no? Entonces, pues eso se hace rápido, no está sustentado todavía porque no se ha hecho el estudio de análisis de viabilidad económica, ¿no? Y se van tomando decisiones y fijando ya, el proyecto comienza a tomar forma, ¿sí? Entonces ya comienzo con el diseño de ese proyecto. Acá se redacta paso a paso, también se le conoce como estudio técnico. Si mi objetivo es establecer los potreros, pues tengo que decir qué superficie, con qué va a estar cercado, qué especies voy a introducir, si voy a regar esa parcela o no, qué tipo de material vegetal voy a utilizar, si va a ser semillas, si vamos a hacer plántulas de ramón, si vamos a hacer esquejes de Taiwán. Entonces acá ya detallo completamente el proyecto, ¿no? Desde el inicio, desde la limpieza del terreno hasta la obtención del producto a cosechar o del servicio que se va a vender, ¿sí? De manera detallada se comienza a redactar, porque muchas veces pues vendemos el proyecto y no somos contratados para darle seguimiento
y tiene que quedar lo más claro posible para el técnico que se va a hacer cargo de ese proyecto, de ese estudio técnico que ustedes están entregando, ¿sí? Asignación de recursos y materiales. Acá ya se cuenta con el presupuesto. Aquí ya tenemos cuánto nos va a costar cada una de las actividades, qué materiales voy a requerir, si voy a requerir, por ejemplo, alambre de púas para cercar, si voy a requerir de estacas, de tutores para poder sembrar acá, a qué distancia, si va a ser una cerca viva o no, cuánto de mano de obra requiero, y acá ya comienzo a presupuestar, ¿no?, la actividad. Y se valida el diseño. Muchos dicen, y también el tipo de proyecto que estamos viendo, pues es muy importante que ya una vez que tengan ya el estudio técnico de este proyecto, pues que también si tienen algún colega que conoce bien de potreros, que conoce bien de la apicultura, pues también sería ideal que ustedes puedan presentar ese proyecto y que les haga observaciones o que les haga ajustes o que refuerce su proyecto, ¿no? A eso se llama validación, pero también validar con la comunidad. Una vez que yo ya tenga establecido el plan, el estudio técnico, pues también es importante llevarlo a la comunidad nuevamente y que ellos nos digan si les parece viable o no, ¿sí? La planificación, identificación de tareas y actividades en tiempo, en forma, responsable que lo va a llevar a cabo, el personal que voy a requerir en esta actividad, los costos por cada una de esas actividades y también el cronograma de actividades elaborado de cierta manera cronológica, ¿no? De manera congruente, ¿sí? Entonces, esta planificación va a ser mi guía para saber cuándo voy a iniciar cierta actividad y cuándo debe de estar concluyendo esa actividad, ¿sí? Y la ejecución y control, pues es la puesta en marcha. Ya tengo el plan de acción, ya tengo el plan de manejo, entonces ahora yo lo entrego al capataz, lo entrego al técnico de campo para que comience a poner en marcha ese proyecto, a poder ejecutarlo, ¿no? A evaluar también las actividades en cuanto al cronograma, el cumplimiento del cronograma, hacer ajustes también es muy importante. En esta etapa, cuando ya se esté en campo, cuando ya se esté ejecutando el proyecto, pues hay muchas cosas que establecimos en el papel, pero que no se están ajustando a las necesidades en campo y es importante hacer ajustes de esa actividad. Se vale hacer ajustes, ¿no? Solamente que si tienen financiamiento de alguna institución, esos ajustes tenemos que pedir o informar, más que pedir, informar al que te está financiando el proyecto, que si planteaste que ibas a tener una densidad de plantación de 10,000 plantas por hectárea cuadrada de ramón, y ves que hay mucha piedra, que es una zona muy pedregosa y no vas a poder cumplir con las 10,000 hectáreas, entonces ya haces ajustes y pones las que en realidad se sembraron y justificas el por qué no se estableció esa cantidad que está en el proyecto, ¿no? Entonces acá son los ajustes que se tienen que ir haciendo, ¿no? Se tiene también el control de horas invertidas, por cada actividad, cuántas horas se requiere, ya se va teniendo idea en cuanto a ello, y eso va a servir mucho para hacer el análisis financiero del proyecto. El control de compras y pedidos a realizar también, el flujo de los insumos, el manejo, por ejemplo, de bodegas, de insumos, qué insumos se requieren, cuándo se van a comprar, en qué momento se tienen que adquirir, ¿sí? Las contrataciones del personal también ya se tienen en esta etapa, en la ejecución y control, y también los gastos que se tienen en cuanto a viajes, materiales fumigables, desplazamiento, gastos de reparación. Todo esto pues ya se tiene porque el proyecto se está ejecutando. Ya se tiene un primer inicio, ¿no?
Y en la operación, pues ya después de haber pasado la etapa de ejecución y de control, aquí ya el proyecto ya no se le da ningún ajuste más, porque ya pasó por esa etapa y ahora tiene que funcionar como fue planeado para que pueda generar esa cantidad de kilogramos de miel o de kilogramos de forraje para el ganado con esas acciones ya establecidas, ¿sí? Entonces, esa es la parte de operaciones cuando ya el proyecto está caminando, está en proceso, se está generando el bien y el servicio funcionando de manera correcta, ¿no? Y por último, la finalización en la cual pues ya entrego la conclusión del proyecto, el informe del proyecto, hago la comprobación de los gastos, tal vez tenga que entregar fotos, tenga que estar pendiente de la evaluación de ese proyecto. Han transcurrido los 3, 4 años que fijé en el proyecto y por lo tanto ya está en esa etapa de finalización y ya se somete a evaluación y a comprobación de esos recursos que me dieron para poder ejecutar ese proyecto, ¿sí? Entonces, esto es lo que respecta al tema de hoy. No sé si está claro, si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Profe, yo tengo una duda. Sí, dime, Sofía. Por lo que vimos con esto de ejecución y control, yo me hice la idea de que para entonces vender el proyecto tenemos que tener como algún modelo prueba, ¿no? Y en este caso, todo esto de la inversión y por ejemplo, los presupuestos que te financian y esto, el gobierno sí te da como apoyos para que veas si tu proyecto es o sea, si tu proyecto funciona antes, si tu proyecto funciona antes de que se lo puedas vender a alguien más, o puede que no precisamente lo hagas para vender y simplemente es como muy personal para ti, para tu producción, y tú lo pones a prueba y te dan el apoyo solo por poner la prueba porque nunca lo has hecho. ¿Es esto? Sí, Sofía. Ahora ya lo que es el financiamiento de proyectos han cambiado mucho. Tendríamos que ver, esta es la idea de cómo deben de estar los proyectos, ¿no? Las etapas que debe de pasar. Sin embargo, cuando bajamos una convocatoria de alguna institución, pues no nos piden esos apartados, no nos piden la parte de ejecución y de control, ¿sí? Sino que ya nos piden el proyecto ya en sí, porque se supone que tú como técnico conoces muy bien y has ejecutado proyectos que tienen que ver con esa actividad que tú estás proponiendo. Hay otras instituciones, por ejemplo, ahorita nosotros acabamos de entregar un proyecto de investigación que va pasando por diferentes etapas. Por ejemplo, nuestro proyecto pasó por una etapa semilla, en la cual te otorgan un recurso para hacer el estudio de ese proyecto, ¿no? Lo que es el diagnóstico, también te pueden financiar, el estudio de la tecnología que vas a requerir, ¿sí? La ejecución de ese pequeño proyecto en miniatura con diferentes pruebas que puedes ir haciendo en campo. Se le llama proyecto semilla. Y finalmente, cuando ya pases esa etapa de proyecto semilla, entonces ya puedes pasar a la siguiente etapa del proyecto final con los recursos que se requieren para poder echar a andar ese proyecto. Creo que se desconectó Sofía. Y Raciel creo que tuvo problemas. Sí, Maestro, yo tengo una duda. Dime. He visto que en las convocatorias te piden carta compromiso, una tipo de compra. ¿A qué vendría siendo eso? Sí, cuando uno entrega ya un proyecto y está en la etapa de ejecución, bueno, antes de la etapa de ejecución. Ajá, porque te lo piden como requisito para... Sí, en la etapa de diseño te la piden. En el diseño tú tienes que contemplar a quién le vas a vender ese producto, ¿no? Se llaman carta de compromiso, carta compromiso
de compra de producto o algo así. Yo con el proyecto que tuve de invernaderos, de un grupo de señoras, tuvimos que buscar algunas fruterías o algunos centros comerciales que nos entregaran una carta en la cual dicen que están dispuestos a comprar un 10 o un 20% de ese producto que se va a obtener del proyecto que se está financiando, ¿sí? Entonces, allá no te piden el estudio técnico, pero también te piden esa carta de compra de tu producto, ¿no? De futuros clientes que tú tengas. Eso se hace en etapa de diseño, Ignacio. Maestro, pero esa carta se tiene que cumplir siempre o es obligatorio el cumplimiento o solo es como requisito de entrada. Es un requisito nada más, es algo que tienes que cumplir para que te puedan financiar, ¿no? Okay, sin embargo, ya. ellos no te van a estar monitoreando si le vendiste alguno de esos 3 que tú propusiste, que entregaste la carta, ¿sí? Ya después tú puedes ver tu estudio de mercado y ver quién te compra a mejor precio tu producto y lo puedes comercializar, eres libre de comercializarlo a otras personas, no necesariamente las que tú estás entregando. Es un requisito nada más en etapa de diseño. ¿Sí? Entonces, Sofía, no sé si escuchaste un poco la explicación de lo que te comentaba. Sí, profe, sí lo escuché. ¿Sí? Entonces, de esas etapas, te digo que estamos en un proyecto ya de investigación, ya pasamos la etapa, se llama semillero, y ahora ya estamos en la fórmula, y bueno, ya se formuló el proyecto como tal, con los recursos que se requieren, los presupuestos que se necesitan, el tiempo que va a durar para que sea financiado. No todas las instituciones te financian esta etapa semilla, tendríamos que ver los lineamientos de los proyectos y ajustarnos a ellos. Muchos solamente te piden en etapa de diseño, que tú diseñes correctamente ese proyecto, que sepas muy bien del estudio técnico, que esté bien estructurado tu estudio técnico y el estudio financiero, y con eso es suficiente, sin antes haber hecho una prueba de ello, ¿no? También pues es importante de que tú conozcas de esa actividad. No sé si han escuchado, por ejemplo, que ahora hay técnicos certificados, técnicos que meten proyectos certificados. Incluso la UADY, el campus, creo que cada año la CEDER certifica a técnicos en formulación de proyectos. Es una semana en la cual te dan principios de sustentabilidad, algunos principios de diseño de proyecto, y con eso pues ya vale que tienes una experiencia en cuanto al proyecto que vas a diseñar, y estás más propenso a hacer, a que te otorguen el recurso económico que requieres, ¿sí? Y no necesariamente tienes que pasar esa etapa de ejecución. Muy bien, no sé, ¿alguna otra pregunta que tengan? ¿Algún otro comentario? No, pero no hace poco creo que Heineken sacó una convocatoria que a grandes rasgos que leí, creo que es como tipo el programa Shark Tank, de que tienes que hacer un speech explicando todo, no como las convocatorias de la Zagarpa son formatos de llenado y todo eso. Pues, sí, no sé. estas empresas que recaudan fondos y financian proyectos, muchas de ellas van dirigidas para ONGs que ya están trabajando ese proyecto. Solamente pues tienen que hacer público la convocatoria, pero muy rara vez si tú concursas en ello te lo aprueban, porque ya tienen ONGs que trabajan ese proyecto y se les da el dinero directamente, ¿sí? No tienen una estructura en cuanto a la elaboración del proyecto, más lo que te piden es el objetivo, las metas y el grupo social con el cual vas a trabajar, y creo que el presupuesto nada más del proyecto. Ni el estudio técnico, nada de eso te solicitan. Muchas, pero te digo, generalmente no, ya están destinadas esos recursos para ONGs. Okay. Muy bien, entonces, si no tienen preguntas o comentarios, vamos a pasar, la próxima semana vamos a iniciar con
con el tema de figuras asociativas. Ya sabemos que es un proyecto, ya vimos las fases de un proyecto, ya tiene su diagnóstico, ya vamos a comenzar a estructurarlo, pero antes de estructurarlo, muchos de nosotros pues no estamos con un grupo social, el cual tenga una figura asociativa, ¿sí? Y es muy importante que conozcamos las figuras asociativas para poder orientar a esos productores en cuál es la mejor figura que podría traerle beneficios a ese grupo social, ¿no? Yo el miércoles les voy a dar este tema de figuras asociativas a grandes rasgos y el viernes ustedes de manera individual son 6 figuras asociativas. Tendremos que investigar de sociedades de solidaridad social, sociedades de producción rural, sociedades de cooperativas, unión de crédito, asociaciones civiles y sociedad civil, que son las figuras asociativas más empleadas en el ámbito rural, ¿no? En el ámbito agropecuario. Cuando ya son figuras, por ejemplo, empresariales, son otro tipo de figuras y eso lo vamos a ver también más adelante, ¿no? Entonces, este trabajo es para el viernes. ¿Qué fecha es el viernes? Es un seminario, no me tienen que entregar el documento, solamente presentarlo en seminario. El viernes hoy estamos 17, 18. Sí, es 24. 24 de septiembre. Bueno, ya está la fecha ahí. Perdón, estoy volviendo a poner. Entonces es para el viernes 24. Necesito que ustedes averigüen el objeto social. Objeto social. El artículo del cual se desprende toda organización social, pues está nombrado en algún artículo. También todos los trámites que se requieren para conformar la figura jurídica. Sí, por ejemplo, número de productores, cuántos productores mínimos tienen que ser, si el capital de inicio tienen que ponerlo ellos o no, si se requiere, por ejemplo, no sé, que el grupo ya esté trabajando, ya esté funcionando, que tenga su rancho, que tenga su apiario o pueden iniciar de cero, ¿sí? A eso me refiero con los trámites legales. Si necesitan un acta constitutiva, muchas veces solamente con levantar un acta de asamblea es suficiente. Hay unas que sí requieren la redacción de un acta constitutiva. Entonces, todos esos trámites que se requieren para la figura jurídica al cual les toque a ustedes, ¿sí? Entonces, lo voy a repartir. El primero de solidaridad social va a ser de Sofía. El segundo, que es de Sociedad de Producción Rural, va a ser de Naraí. El de Sociedades Cooperativas va a ser de Raciel. El de Unión de Créditos va a ser de Ignacio. Va a ser de Ignacio. La Asociación Civil va a ser de Eric. Ahí le informan a Eric, por favor. Creo que no estuvieron hoy. Y el de Sociedad Civil va a ser de Johnny. Así son como quedan. Y el miércoles pues yo abordo este tema y si hay dudas en cuanto al trabajo que vamos a presentar el viernes, lo vemos el mismo miércoles
que tenemos sesión de clase. ¿Estamos? Sí, profe. Entonces no se tiene que subir hasta el mismo viernes, simplemente lo presentamos, ¿no? Exactamente, el viernes ya se presenta. No es necesario que se suba, pero pues tienen que tomar apuntes de esto, ¿no? Porque dependiendo también de su proyecto y del grupo con el cual vamos a trabajar, pues vamos a elegir una figura asociativa para él, ¿sí? Entonces es la presentación nada más de esta actividad. Les voy a decir cuántos puntos vale. Creo que tengo abierto sí, está abierto la actividad. Vale 8 puntos. 8 puntos y es el seminario. Por lo tanto, tienen que elaborar muy bien su presentación. ¿Sí? Y pues toda la información que le estoy solicitando. Son 10 minutos por equipo y hay que tratar de manejar ese tiempo. Hoy se llevaron un poquito más. Entonces, traten de sintetizar lo más que puedan la información. Okay, pues si no hay más preguntas o dudas, no sé quién tiene contacto con Eric y con Johnny para que les envíe esta imagen de cómo quedaron la distribución. Yo lo mandé al grupo, profe. Ah, ok, perfecto. Gracias, profe. Nos vemos el miércoles. Hasta luego, que esté muy bien, cuídense mucho. Adiós, profe. Adiós. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.